¿Cómo pudo un imperio sin escritura construir una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia en las cimas más desafiantes del mundo? En lo alto de los Andes floreció el Imperio Inca, una maravilla de ingeniería y organización. Desde su mítica fundación por Manco Cápac hasta el esplendor dorado de Cusco, los incas tejieron un vasto dominio. Su historia no se escribió en papel, sino en nudos de colores llamados quipus y en las piedras colosales de Machu Picchu, que aún hoy desafían nuestra comprensión. Crearon una red de caminos de miles de kilómetros, terrazas agrícolas que alimentaban a millones y un culto al dios Sol, Inti, que unificaba a su pueblo. Bajo el reinado del gran Pachacútec, el imperio se expandió hasta convertirse en el más grande de la América precolombina. Sin embargo, esta era de grandeza estaba destinada a un final abrupto y dramático. ¿Cómo una civilización tan poderosa se desmoronó tan rápidamente ante la llegada de un puñado de conquistadores españoles? Esta es la saga del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 direcciones. En las alturas andinas, donde el aire es fino y los picos rozan el cielo, nace una leyenda. De las aguas sagradas del lago Titicaca, el más alto del mundo, emergieron 2 figuras celestiales, Manco Cápac y su hermana esposa, Mama Ocllo. Eran los hijos del dios Sol, Inti, enviados con una misión divina: fundar un imperio que traería orden y civilización a las gentes de los Andes. Su padre les entregó una vara de oro puro, un cetro sagrado con una instrucción clara. Debían viajar hacia el norte y, en el lugar donde la vara se hundiera en la tierra con un solo golpe, allí deberían establecer la capital de su reino. Su viaje fue una peregrinación épica, a través de valles fértiles y quebradas imponentes. La pareja divina enseñó a las tribus locales los fundamentos de la civilización: la agricultura, el tejido, la construcción de casas y el respeto a los dioses. Finalmente, tras un largo peregrinaje, llegaron a un valle fértil rodeado de montañas protectoras. Allí, Manco Cápac probó la tierra con la vara de oro. Sin esfuerzo alguno, el cetro dorado se hundió por completo en el suelo fértil. La señal había sido dada. El lugar elegido por los dioses era ese. Habían encontrado el ombligo del mundo, el lugar destinado a convertirse en Cusco, el corazón del futuro y más grande imperio de América del Sur, el Tahuantinsuyo. La leyenda se convertía en historia. Cusco no era simplemente una ciudad, era el centro neurálgico del universo inca, el Cosco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Originalmente, un modesto asentamiento, fue el legendario Zapa Inca Pachacuti, quien la transformó en una metrópoli monumental, digna de un imperio en expansión. Con una visión audaz, rediseñó la ciudad a imagen de su animal sagrado, el puma, con la fortaleza de Sacsayhuamán como su cabeza. El corazón de este puma de piedra era el Coricancha, el templo del sol. Sus muros no estaban meramente decorados con oro, sino que estaban revestidos con planchas macizas del metal precioso que brillaban con una luz divina, reflejando el poder de su dios Inti. Las calles de Cusco, pavimentadas con una precisión asombrosa, convergían en la gran plaza de Huacaypata, escenario de las más importantes ceremonias y festividades. Palacios de piedra pulida, cuyos bloques encajaban sin argamasa con una perfección que aún hoy desafía la lógica, albergaban a la nobleza y al propio emperador. Desde aquí, desde este centro político, religioso y administrativo, se gobernaban las 4 regiones, o suyos, del imperio. Cusco era un microcosmos del Tahuantinsuyo,
un crisol donde confluían gentes, bienes e ideas de todos los rincones del vasto territorio. Un testimonio de piedra y oro del poder y la gloria de los hijos del sol. Un imperio de la magnitud del Tahuantinsuyo, extendido sobre la geografía más desafiante del planeta, no podría haber existido sin su sistema circulatorio, el Capac Ñan. Esta no era una simple red de caminos, sino una obra maestra de ingeniería que se extendía por más de 40.000 kilómetros, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Eran las venas de piedra del imperio, uniendo la costa desértica, la selva amazónica y las cumbres heladas de los Andes. Los ingenieros incas superaron abismos imposibles con puentes colgantes de fibras vegetales, los Quechua-Chaca, tan resistentes que podían soportar ejércitos enteros. Tallaron escaleras directamente en la roca de acantilados verticales y pavimentaron rutas a través de pantanos y desiertos. A lo largo de esta red se ubicaban los tambos, posadas que ofrecían descanso y provisiones. Pero la verdadera velocidad del imperio residía en los chasquis, los corredores de relevos. Estos atletas de élite, capaces de cubrir hasta 240 kilómetros al día, transportaban mensajes codificados en quipus, pescado fresco de la costa para la mesa del Inca y noticias cruciales para la administración. El Capac Ñan no solo movilizaba ejércitos y bienes, sino que transmitía información y poder, siendo el verdadero pilar que sostuvo la unidad y el control del vasto imperio inca. En un imperio sin alfabeto, ¿cómo se registraban las cosechas? ¿Se contaban los habitantes o se narraban las historias? La respuesta yace en uno de los objetos más enigmáticos de la antigüedad, el quipu. Este no era un simple adorno, sino un complejo sistema de información basado en cuerdas de lana o algodón anudadas. Cada elemento del quipu portaba un significado preciso. El color de la cuerda podía indicar un objeto o región. El tipo de nudo representaba un valor numérico en un sistema decimal y su posición en la cuerda principal añadía capas de contexto. Los maestros de este código eran los Quipu Camayocs, los contadores y cronistas del imperio. Eran una élite educada desde jóvenes en el arte de leer y crear los quipus. Memorizaban la información asociada a cada cuerda y nudo, actuando como la memoria viva del Estado. Con los quipus, el imperio administraba sus vastos almacenes, realizaba censos de población, registraba los tributos de las provincias conquistadas y mantenía un control logístico sin precedentes. Aunque los españoles destruyeron la mayoría de ellos, considerando los objetos paganos, los quipus que sobreviven son un misterio fascinante. Son el testimonio de una forma de inteligencia y organización únicas, un código de nudos cuyo secreto más profundo, quizás el de narrar historias y leyes, se perdió para siempre en el tiempo. La vida en el Tahuantinsuyo giraba en torno a una fuerza celestial, Inti, el dios Sol. Él no era solo una deidad, era el padre divino de la dinastía gobernante, y el Sapa Inca era su hijo en la tierra. Esta conexión sagrada legitimaba el poder del emperador y unificaba al diverso imperio bajo un mismo culto. La religión impregnaba cada aspecto de la vida inca, desde el ciclo agrícola hasta la estrategia militar. El evento religioso más importante del año era el Inti Raymi, la fiesta del sol, celebrada en Cusco durante el solsticio de invierno. Durante días, la capital se llenaba de música, danzas y procesiones. El propio Sapa Inca presidía las ceremonias, brindando con chicha sagrada en copas de oro y realizando ofrendas de coca, llamas y textiles finos
para asegurar el favor del sol y el retorno de la luz y el calor a la tierra. Los sacerdotes, una casta poderosa, interpretaban los presagios y mantenían el calendario ritual en todo el imperio. Los templos, como el Coricancha, eran centros de poder y adoración, lugares sagrados donde el oro no representaba riqueza material, sino la esencia misma del dios Sol. Ser un hijo del Sol era más que un título, era la base de una cosmovisión que daba orden, propósito y un sentido trascendente a la existencia de millones de personas bajo el dominio del Imperio Inca. En la cúspide del poder incaico, una figura se eleva por encima de todas las demás: Pachacútec, cuyo nombre quechua significa el que transforma la tierra. No fue solo un conquistador de vastos territorios, fue un visionario, el gran arquitecto del imperio. A su ascenso al poder, el modesto Curacazgo de Cusco era solo uno entre muchos señoríos en los Andes. Pero en su mente, Cusco estaba destinada a ser el Cosco, el ombligo del mundo. Inició una era de transformaciones sin precedentes que redefinirían Sudamérica. Ordenó la reconstrucción total de la capital, convirtiéndola en una metrópoli planificada con la forma de un puma sagrado, con palacios de piedra pulida que encajaban sin argamasa, templos resplandecientes como el Coricancha, y una plaza central que era el corazón palpitante del Tahuantinsuyo. Su ambición no conocía límites. Creó un sistema administrativo centralizado, reformó la religión para consolidar el culto a Inti, el dios Sol, como la deidad principal del estado, y expandió la red de caminos del Capac Ñan, que conectaría los 4 suyos, las 4 regiones del imperio. Pachacútec no solo expandió las fronteras mediante campañas militares, forjó la identidad misma del imperio inca, transformando un conjunto de tribus dispares en la civilización más poderosa y organizada del continente. Su extraordinario legado no está escrito en libros, sino que se encuentra tallado en las piedras eternas de los Andes, un testimonio silencioso de un rey que se atrevió a rehacer el mundo a su imagen y semejanza, sentando las bases para una era de esplendor y dominio sin igual. Oculta entre los picos neblinosos de los Andes, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la joya arquitectónica del Imperio Inca, Machu Picchu. Esta ciudadela de piedra, invisible desde abajo, permaneció oculta al mundo exterior durante siglos, alimentando el misterio sobre su propósito original. ¿Fue una finca real para Pachacútec y su corte, un santuario religioso aislado o un sofisticado observatorio astronómico? La respuesta sigue siendo un enigma. Su construcción es un milagro de la ingeniería. Bloques de granito de hasta 50 toneladas fueron tallados y ensamblados con una precisión asombrosa, encajando perfectamente sin el uso de mortero. Las estructuras se adaptan a la topografía de la montaña con una armonía que parece obra de la propia naturaleza. Terrazas agrícolas descienden por las laderas, un sistema brillante que prevenía la erosión y permitía el cultivo en un terreno imposible. Canales de agua y fuentes ceremoniales talladas en roca demuestran un dominio avanzado de la hidráulica. En el corazón de la ciudadela, la piedra intihuatana, el poste para atar al sol, se alinea con los solsticios, conectando el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Machu Picchu no es solo una ciudad, es un poema de piedra, una celebración de la simbiosis entre el hombre y la montaña, el testamento definitivo del ingenio y la profunda espiritualidad de la civilización inca, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Mientras el Tahuantinsuyo alcanzaba su máxima expansión,
una sombra se cernía sobre el futuro del imperio. A la muerte del Sapa inca Huayna Cápac, posiblemente por una epidemia traída desde lejos, el poder no pasó a un único heredero, sino que se dividió entre dos de sus hijos, Huáscar, el heredero legítimo en Cusco, y Atahualpa, el carismático general que controlaba los ejércitos del norte desde Quito. Lo que comenzó como una tensa coexistencia, pronto se convirtió en una desconfianza abierta y finalmente en una devastadora guerra civil. Huáscar, aferrado a las tradiciones y la legitimidad del linaje cusqueño, exigió la sumisión de su hermano. Atahualpa, respaldado por los generales más experimentados y leales del imperio, vio una oportunidad para reclamar el poder total. El imperio se partió en dos. Ejércitos que una vez lucharon juntos para expandir las fronteras, ahora se enfrentaban en batallas fratricidas. La guerra fue brutal y sangrienta, dejando una estela de destrucción a lo largo de los Andes y diezmando a la población. Finalmente, las fuerzas de Atahualpa, más astutas y mejor comandadas, prevalecieron. Huáscar fue capturado y su facción aniquilada. Atahualpa se convirtió en el único Sapa inca, pero su victoria fue pírrica. El Tahuantinsuyo, agotado, dividido y con profundas heridas internas, era ahora una sombra de su antiguo yo, vulnerable como nunca antes a la amenaza que se aproximaba silenciosamente desde el mar. Mientras Atahualpa consolidaba su poder en un imperio debilitado por la guerra civil, una pequeña y extraña expedición desembarcaba en la costa norte del actual Perú. Liderados por Francisco Pizarro, un hombre ambicioso y endurecido, un grupo de menos de 200 españoles se adentraba en el corazón del Tahuantinsuyo. Para los incas, eran seres de otro mundo. Montaban bestias desconocidas, los caballos, vestían armaduras de metal brillante y portaban palos que escupían fuego, los arcabuces. Atahualpa, recién victorioso y al mando de un ejército de decenas de miles, subestimó gravemente a los recién llegados. Intrigado, pero confiado en su abrumadora superioridad numérica, accedió a reunirse con Pizarro en la plaza de la ciudad de Cajamarca. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa entró en la plaza, transportado en una litera de oro y rodeado por miles de sus nobles y soldados, desarmados en señal de paz y dominio. La plaza parecía vacía, una trampa cuidadosamente preparada. Tras un breve y tenso intercambio a través de un intérprete y el rechazo de un libro sagrado, Pizarro dio la señal. El estruendo de un cañón rompió el silencio. La caballería cargó. El acero español chocó contra la sorpresa y el desconcierto. En cuestión de minutos, el encuentro se convirtió en una emboscada. El poderoso Sapa inca, el hijo del sol, fue arrancado de su litera y hecho prisionero. En un instante, el eje del mundo inca se había roto. Con Atahualpa cautivo, el imperio inca quedó decapitado y paralizado. Desde su prisión, el Sapa inca se dio cuenta de la insaciable sed de oro y plata de sus captores. Hizo una oferta legendaria. A cambio de su libertad, llenaría una gran habitación una vez con oro y 2 veces con plata. Durante meses, un río de tesoros fluyó hacia Cajamarca desde todos los rincones del imperio. Obras de arte de incalculable valor cultural, ídolos sagrados, joyas y utensilios ceremoniales fueron apilados ante los asombrados ojos de los españoles. Pero el rescate no compró la libertad, solo el tiempo. Acusado de traición y de conspirar contra los españoles, Atahualpa fue sometido a un juicio falso. A pesar de haber cumplido su parte del trato, fue sentenciado. La promesa se rompió. El rescate más grande de la historia se fundió en lingotes, borrando para siempre siglos de arte y cultura.
Con su líder desaparecido, la resistencia inca se fracturó. Pizarro marchó sobre un Cusco indefenso, saqueando sus templos y palacios. Aunque se instalaron emperadores títeres y surgieron focos de valiente resistencia como la de Manco Inca, la estructura del Tahuantinsuyo se había desmoronado. Las enfermedades europeas, contra las que los nativos no tenían defensa, hicieron estragos en la población, completando la obra que las espadas habían comenzado. El sol del imperio se había puesto, dejando tras de sí las ruinas de una civilización magnífica y el eco de una gloria perdida en las montañas.